Vamos a iniciar entonces este tema de la programación orientada a objetos, pero ya enfocándonos en el código. De ahora en adelante, en vez de crear diferentes proyectos, lo que vamos a hacer es crear un único proyecto que va a ser como una especie de app, porque ya necesitamos un escenario un poco más avanzado, un poco más complejo para poder entender mucho mejor estos conceptos y ver cómo podemos reutilizar código, cómo podemos estructurar nuestro código para que todo interactúe entre sí, desarrollar diferentes módulos y componentes, etcétera. Realmente en este punto necesitamos un proyecto más grande, más avanzado, que tenga un poco más de lógica. Así que lo que vamos a hacer es crear un administrador de redes sociales. Así que vamos a tener diferentes usuarios, vamos a tener la información de las redes sociales, vamos a poder jugar con las colecciones de los usuarios en las redes sociales y la información que la red social tenga. Así que yo creo que es un escenario que se presta para que podamos analizar y trabajar con todos los datos que tenemos. Entonces vamos a empezar a creando nuestro proyecto entonces, que ya sería como nuestro proyecto final con el que vamos a trabajar el resto del curso. Y vamos a seleccionar de nuevo aplicación de consola, Next, y vamos a darle C Sharp Social Network Manager. Listo, entonces que es como un administrador de redes sociales, es lo que vamos a manejar aquí, algo así por el estilo. Entonces vamos a darle crear, ahí está. Y solamente creando este proyecto base, recordemos que ya lo hemos hablado varias veces, vemos un poquito de lo que es la programación orientada a objetos. Inmediatamente que creamos este proyecto base, podemos ver que aquí hay una clase. Ya sabemos que es una clase, es ese template y esa estructura para poder crear los objetos. Entonces ya tenemos una clase program que básicamente en este caso no se utiliza nada más que para poder contener el método main, que el método main define el comportamiento de la clase program y lo que hace es que la ejecuta para que ella abra la aplicación y ejecute las diferentes líneas que se encuentren acá. Eso hace parte de los conceptos de la programación orientada a objetos. O sea, ya estamos hablando de objetos solo creando nuestro proyecto base. Ahora lo que vamos a hacer hasta el momento, en este paso, lo que vamos a mirar es cómo crear clases y cómo crear objetos. Entonces vamos a crear una clase que se va a llamar App Manager, que va a ser nuestro administrador, y vamos a crear otra clase que se llama User, que lo que va a hacer es interactuar con el usuario para saber qué usuario es y cuáles son sus redes sociales, a qué red social pertenece, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es podemos crear de hecho un folder, una carpeta. Así que le vamos a dar aquí, clic derecho, add new folder. Y le podemos colocar clases o models, por ejemplo, que es la que más se utiliza. Vamos a colocar, por ejemplo, models. Y aquí vamos a agregar los diferentes modelos de nuestra aplicación. Entonces, de momento, simplemente voy a crear Add Manager. Y voy a crear también User. Miren que para este caso en particular ya todo lo estoy haciendo en inglés. Mucha gente me pregunta si el código, en qué idioma debería estar el código. Todo en lo posible debería estar en inglés porque C# es un lenguaje que está escrito en inglés. Así que al final yo puedo leer todo como si fuera una única estructura, como si estuviera leyendo un libro prácticamente, y eso me va a facilitar muchísimo. Obviamente hay personas que tienen limitaciones con el lenguaje, pero lo posible, lo ideal es hacerlo en inglés. De pronto algunos comentarios pueden ser en español si estos comentarios son requeridos, porque tampoco comentar el código debería ser una buena práctica. Y también algunos componentes que son específicos de la lógica a la que estamos trabajando, del negocio, del proyecto en el que estamos, pues pueden también ir en español o en el idioma en el que originalmente estas palabras que estamos utilizando están. ¿Ok? Ya entonces tenemos nuestras dos clases creadas. Ya sabemos que obviamente para crear una clase en C# simplemente necesitamos la keyword class y necesitamos ponerle un nombre, en este caso user. Eso es todo. Ya con eso tenemos una clase creada. Ahora, recordemos que las propiedades son las características de una clase. Entonces, estos dos señores de aquí, lo ideal siempre es crear todas las propiedades y los métodos que serían las características y los comportamientos que va a tener una clase, crearlo todo desde el principio.
Pero en este caso, como estamos aprendiendo y estamos haciendo un ejercicio de poder entender lo que está pasando, yo no voy a crear todo de una vez porque lo empiezo a crear y seguramente nos vamos a perder. La idea es crear lo básico y ir complementando poco a poco para que podamos entender nuevos conceptos de la programación orientada a objetos que en los próximos videos, que, digamos continuamente. Así que voy a agregar simplemente unas propiedades bases para estas clases y poder crear los diferentes objetos y ya luego empezamos a ver cositas más avanzadas. Para el caso de App Manager, voy a crear una clase que se va a llamar, voy a crear una propiedad que se va a llamar Title o App Title, ¿cierto? Que sería como el título de la aplicación. Entonces es muy importante que utilicemos el modificador public para que esa propiedad pueda ser utilizada por los objetos donde se crean. Si yo no le coloco public, sino que no le coloco nada o le pongo private, que es privada, esa propiedad solo se va a poder usar dentro de la clase. Digámoslo así, en el caso de un computador, por ejemplo, en el caso de un televisor. Puedo tener propiedades que son internas y que el usuario nunca ve, que el usuario no, de pronto no le interesan, por ejemplo, como el voltaje que hay en el procesador, el voltaje que hay al momento en que se conecta a la fuente a la fuente eléctrica. O sea, cómo hace él internamente para poder manejar todo ese tipo de datos. No lo sabemos bien, pero son propiedades privadas de él que solamente ahí se conocen o que un experto que conozca internamente el programa lo va a saber. Lo mismo pasa acá en la programación. Las propiedades privadas simplemente tratan de ser utilizadas solo por la clase y aquellos que puedan acceder a la clase y la puedan editar son los que pueden entender cómo funciona internamente. Ok, entonces vamos a colocarla en este caso pública porque nosotros queremos que esa propiedad obviamente sea pública. Le vamos a colocar que es de tipo string y le vamos a poner app title, título de la app. Ok, perfecto. Este get and set es lo que se conoce como capsulamiento. Básicamente lo que nos permite es poder exponer esa propiedad para que pueda ser utilizada, para que yo también pueda enviarle valores o pueda recibir valores. Perfecto, hasta el momento lo que vamos a hacer es solo dejar esta propiedad, no vamos a hacer absolutamente nada más porque poco a poco vamos a ir viendo más de la programación orientada a objetos. Y ahora vamos a ver un concepto que se conoce como constructor. El constructor nos permite a nosotros inicializar la clase, inicializar el objeto que se está construyendo a partir de la clase y colocarle valores por defecto. También me permite crear acciones previas antes de que se utilice el objeto, que el objeto vaya a ser utilizado. Entonces, para crear el constructor simplemente tenemos que colocarlo como público. El constructor no devuelve nada, así que siempre tiene que ser de tipo void. De hecho, esto no es necesario escribirlo. Y simplemente vamos a colocar el nombre de la clase. Tiene que llamarse exactamente igual. Así que el constructor es un método que se llama igual que la clase. ¿Ok? Sería como así. Y luego abro las llaves. Entonces, este es mi método y mi método constructor. ¿Qué quiero que haga yo cuando un objeto de App Manager se cree? Lo que voy a hacer es que por defecto al title le voy a colocar un título, le voy a poner un valor. ¿Cuál es el título de mi aplicación de administración de redes sociales? Entonces le voy a colocar en el App Title, igual le voy a poner, por ejemplo, administrador. Esto sí puede ir en español porque es un valor quemado. Administrador de redes sociales. Y listo. Ya estamos utilizando el concepto de constructor. Entonces, cada vez que se crea un objeto, el constructor se va a invocar así inmediatamente. Y cuando yo empiezo a utilizar el objeto, ya esta propiedad AppTitle va a tener este valor. Ya lo vamos a ver para que lo podamos entender mejor. Ahora me voy a ir para la clase user y también la clase user la voy a dejar súper básica hasta este momento. Luego, poco a poco, vamos a ir incorporando más cosas. A la clase user voy a escribirle dos cosas. Y es simplemente hasta ahora un nombre, que sería name. Aquí falta el tipo string, siempre es el modificador de acceso, el tipo, el nombre. Y luego encapsulamos utilizando el get and set para poder exponer esa propiedad, para que el get es obtener y el set es guardar o enviar. Entonces me va a permitir guardar valores y al mismo tiempo obtener valores de esta propiedad. Okay, y también vamos a crear otra propiedad que se llama email.
y vamos a hacerle un get y un set. Perfecto, entonces hasta ahora vamos a dejarlo así, no vamos a hacer nada más complejo porque aquí solo vamos a aprender cómo crear las clases, añadir las propiedades a las clases y poder crear objetos de esa clase. Entonces nuestra clase program acá, aquí nuestro programa como tal donde se va a hacer la ejecución paso a paso, lo único que va a hacer hasta ahora es crearme un objeto de App Manager y un objeto de User que va a ingresar el usuario. Entonces, para poder crear el objeto de App Manager, simplemente voy a colocar aquí el tipo, ¿cierto? App Manager, y miren que cuando lo seleccioné, que él me utilizó el IntelliSense, me agregó este using aquí. Es súper importante. Ustedes deben agregar el using de donde se encuentra la clase. ¿Ok? Entonces, si la clase está aquí dentro de este namespace, que es diferente al namespace que está acá de program, debe agregarse acá para que pueda ser utilizado. ¿Ok? Entonces le voy a colocar aquí app. Simplemente app. Le voy a dar igual a new. Esta es la manera de definir un objeto en C#. Utilizando la keyword new, le digo el tipo, abro, cierro paréntesis. Esto aquí, esto de abrir y cerrar paréntesis, es la llamada al constructor. Ok, entonces en este momento cuando yo defino el objeto, le digo que new y le digo el tipo de la clase y abro y cierro paréntesis, lo que estoy haciendo es invocar este señor de aquí. Él lo que va a hacer es ejecutar todas las líneas de código que haya yo escrito aquí dentro del constructor. ¿Ok? Entonces me construye el objeto y me lo guarda aquí en app. Perfecto, súper bien. Ahora, recordemos que yo no tengo que especificar el tipo aquí, que hay una forma más resumida de construir este tipo de datos dentro de C#, de declarar variables y en este caso construir objetos. Simplemente le colocamos var y recordemos que podemos eliminar todo eso y miren que nos sigue funcionando perfectamente. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer simplemente es utilizar aquí el writeLine para sacarle un mensaje al usuario. Entonces le voy a decir bienvenido a... Y voy a utilizar la llave. Recordemos que para utilizar la llave debo poner el símbolo pesos aquí delante. Y ahora sí puedo utilizar la llave para mostrar algo. Lo que quiero decirle es bienvenido a el nombre de la aplicación. ¿Dónde se encuentra el nombre de la aplicación? Se encuentra aquí en el objeto app. Ya nosotros creamos un objeto de esa clase. Y recordemos que esa clase tiene una propiedad que se llama appTitle. Y esa clase appTitle viene con un texto por defecto. Así que yo esperaría que aquí, si yo escribo app.title, miren que este señor de aquí me está apareciendo esta propiedad, que es la propiedad de la clase. Entonces, básicamente, cuando yo creo el objeto, yo puedo acceder a todas esas propiedades y esos métodos que definí dentro de la clase y le puedo colocar valores. En este caso, appTitle tiene un valor por defecto, así que yo lo puedo utilizar directamente. Le voy a colocar aquí appTitle y cierro, punto. Ahora lo que voy a hacer es simplemente acá pedirle al usuario, pedirle al usuario que ingrese su nombre y su correo, que son los datos que vamos a guardar en la clase user. Entonces voy a colocarle aquí writeLine y le voy a decir, por favor, ingrese su usuario. ¿Ok? Perdón, su nombre. Es el nombre lo que nosotros necesitamos. El nombre y el email. Entonces le voy a decir aquí, ingrese su nombre. Lo voy a colocar con la primera mayúscula para que resalte, ¿verdad? Ahora le voy a colocar aquí un string y le voy a colocar aquí nombre en minúscula. Aquí lo voy a guardar. Y obviamente tengo que hacer un readLine, que es para leer lo que escribió el usuario, ¿verdad? Y ahora voy a hacer otro console writeLine del otro dato que está pendiente. Aquí writeLine. Por favor, ingrese su email. O puedo colocar en español su correo. Y aquí coloco string
Email, aquí se me fue en español. Vamos a escribir todo en inglés, así que le voy a colocar name. Es probable que se me escapen algunas cosas en español, pero la idea es, si es posible, es que escriban todo este proyecto de aquí hasta que terminemos en inglés, que es, digamos, la mejor práctica. Igual a console.readline. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer entonces es guardar esos dos datos que ingresó el usuario, el nombre y el correo, en el objeto usuario. Y recordemos que el objeto usuario es el objeto user que vemos acá, que tiene esas dos propiedades. ¿Ok? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto usuario. Podemos utilizar de hecho el var directamente aquí. Vamos a colocarle user igual a new user. Abrimos, cerramos paréntesis. Miren que acá en user no hay un constructor. AppManager sí tiene un constructor aquí, ¿cierto? Recuerden que el constructor se identifica porque se llama exactamente igual que la clase, pero es un método porque los métodos tienen aquí estos abrir y cerrar paréntesis. Pero en user no existe ese constructor. El constructor realmente siempre va a haber uno por defecto que no hace nada, que está dentro de nuestra clase, porque el constructor es el que construye el objeto y para poder crear un objeto yo necesito construirlo. Pero no es requerido que yo cree un constructor personalizado dentro de una clase. Así que simplemente con esto que yo hice acá es más que suficiente para poder crear una clase. Entonces creo el usuario y ahora, ¿cómo le asigno valor a las propiedades? Como lo hemos hecho con cualquier variable. Coloco user punto y en el name le digo igual a name. Y coloco user punto email y le digo que es igual a email. Es la misma asignación, el mismo símbolo de asignación de valores que utilizamos para las diferentes variables y constantes que hemos visto durante el curso. Siempre con el igual vamos a asignar un valor y en este caso así asignaríamos cada uno de los valores que tiene ese objeto user. Ahora, para finalizar, simplemente podemos decir sus datos son dos puntos y puedo escribir entonces una línea con nombre, dos puntos, aquí utilizo string interpolation para que se vea más chévere y aquí utilizo las llaves para colocar user.name y luego utilizo console.writeLine para el correo, utilizo pesos aquí, correo, dos puntos y de nuevo string interpolation user.email. Perfecto, súper fácil, sencillo. Vamos entonces a correr este proyecto. Recuerden que por defecto yo tengo aquí que asignar este proyecto por defecto utilizando el comando set as startup project y de esta manera lo estoy asignando como el proyecto por defecto para ejecutarse dentro de mi solución. Ahora sí le puedo dar play y miren que me dice que C# Social Network Manager es el que se va a ejecutar. Así que vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué nos sale. Debería estar funcionando correctamente sin problema. Bienvenido a administrador de redes sociales. Miren que nos está saliendo el tipo, el título que nosotros habíamos definido ya dentro de la clase. Dice, por favor ingrese su nombre, Miguel, ingrese su correo, miguel@hotmail.com. Enter y miren que me dice sus datos son Miguel. Todo funcionó correctamente. Es un código súper sencillo, pero nos va a ayudar a definir este concepto base de la programación orientada a objetos. Ahora, lo que quiero hacer es simplemente un paso a paso para que ustedes logren entender cómo funciona la creación del objeto. Lo vamos a hacer solo con App Manager, que es el que tiene algo mucho más interesante, que es el tema del constructor. Así que voy a darle a ejecutar y aquí puse breakpoint para la aplicación se detenga en ese punto. Entonces miren, aquí está ejecutando, pero ya la aplicación se detuvo acá. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este into para entrar dentro de la clase y miren que lo primero que hace al momento de crear este objeto es entrar al constructor, que era lo que yo les decía. ¿Qué hace entonces? Asigna el valor. En este momento AppTitle, miren que está null. Está null, ese es el valor por defecto siempre de cualquier propiedad. Null porque utilizo este get and set. Así que la propiedad se encuentra nula. Y recuerden que el valor de string por defecto es null.
¿cierto? A diferencia de in, que es por ejemplo 0, el caso de double, 0, al menos que lo utilice nullable con la interrogación, él puede tener otro valor, pues sería null, pero del resto siempre va a tener un valor por defecto, el string no funciona así. Luego, entonces sigo, le voy a decir que sí. Acá miren que ya AppTitle no es null. Miren que cuando yo me ubico con el mouse y veamos el valor, miren que ya dice que el valor es administrador de redes sociales. Sigo acá, sigo y miren que aquí me dice voy a imprimir, bienvenido a redes sociales, le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí. Sigo acá. Acá me está leyendo la línea, entonces me dice por favor ingrese el nombre. Miguel. Sigue, miren que aquí aparece Miguel. Sigo. Leo la línea del correo. De nuevo, escribo migue@hotmail.com. Sigue. Miren que aquí migue, email ya vale migue@hotmail.com. Y aquí se hace la construcción del objeto user. Ok, este user, miren que está nulo aquí, todavía no existe. Y se va a hacer entonces esa ejecución. En este caso pues no va a entrar a ningún constructor porque miren que el constructor no existe, el constructor ya está interno, me construye el objeto y yo puedo ver las propiedades de ese objeto. Me dice que el objeto tiene un email y un nombre, ambos están null por defecto, ambos están null, pero ya yo luego asigno los valores, ok, asigno los valores y miren que los valores ya quedan como Miguel y migue@hotmail.com. Si me ubico aquí sobre el objeto puedo ver las dos propiedades que ya tienen un valor y puedo ya finalizar y vemos que obtuvimos exactamente el mismo resultado en la consola, el mismo comportamiento que habíamos tenido previamente. Esto es el concepto base para las clases y los objetos y vimos un par de propiedades. Pero poco a poco vamos a ir viendo cosas mucho más complejas y más avanzadas y lograrán entender mucho mejor por qué las aplicaciones en C# se construyen bajo este paradigma.